Buenas tardes, ¿cómo están? Hola Jason. Buenas tardes, Genia. Buenas tardes, gracias por activar su cámara. Yo lo siento mucho, la verdad, pero me he dado cuenta que nadie activa su cámara. Así que voy a contar la asistencia a la hora de que yo saque mis capturas y demás, solamente para las personas que por lo menos al inicio de la clase activan sus cámaras, si quieren preguntar algo, no sé, al final igual. Hola Isabel, buenas tardes. Bueno. Entonces, vamos a continuar con el avance. El día de hoy vamos a ver un ejemplo. Hola, Rolly, recién lo conozco a usted, o lo reconozco. Buenas tardes. Vamos a continuar con el tema que estamos viendo de centrales hidroeléctricas. Ya, no se preocupe, cámbiese, Fernanda, y luego activa su cámara. Este, vamos a hacer el ejemplo, vamos a ver el ejemplo práctico y con esto vamos a terminar el primer tema. Ahora, para las personas que pudieron adquirir los apuntes, yo ya les voy a estar pasando la segunda parte, que es la parte de presas de relleno o de tierra y presas de hormigón. Eso es lo que vamos a ver a partir del día miércoles, para que lo tomen en cuenta. Y una vez que terminemos esos temas de ahí, eh, creo que ya estarían habilitados para dar el primer parcial, porque es de la parte netamente de represas, el diseño, las turbinas y todo lo que estamos viendo. Bien, a ver, déjenme que les voy a compartir mi pantalla. Bien, entonces hemos visto hasta antes del ejemplo. A ver, me voy a empezar. Mariana, bienvenida a la clase de obras. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ingeniera. Bien, todo bien. Bueno, quiero hacerles recuerdo de que esta clase es muy importante porque prácticamente lo que vamos a ver aquí en esta clase con este ejemplo, si es que el doctor les llegara a dar un examen grupal, es decir, para que ustedes lo puedan resolver en grupo, no sé si les ha pedido que hagan grupos en obras. Isabel, por si acaso. Jason, ¿no? No, no nos pidió. En la primera clase el doctor no nos ha dicho nada todavía. Ah, ya. No, no ha dicho Bien. nada ni comentó nada acerca de los exámenes o cómo iban a hacer, ¿no? Ya, entonces, Iba a esperar a que todos se inscriban y ya según eso iba a definir si iban a haber grupos y las cantidades. ah, ya, perfecto. Sí, estaba esperando eso. Ya, entonces, Disculpen, bueno, ingeniero, dicen unos compañeros si es que les puede aceptar. ya los he aceptado. Ya. Gracias, Jonathan. Pero usted no debería preocuparse por sus compañeros. Gracias, Es compañero, que hay que gracias. tener cámara de verdad. Muchas Solo gracias, son compañero. 35 inscritos y ahorita conmigo somos 28. Bien, de todas maneras, como todavía falta, ya eso yo le voy a consultar después al doctor, pero tampoco se vayan a sorprender de que el examen sea oral e individual, así como sé que muchas personas acaban de pasar sanitaria 2,
la misma metodología, la misma hermenéutica. Entonces, así, lo mismo, preguntas y respuestas. O pudiera ser también en grupo, ¿ok? Ustedes se les va a dar quizás un ejercicio y eso ustedes lo tienen que hacer grupal, resolverlo de manera grupal, pero obviamente no es un ejercicio sencillo, ¿no? Ni corto, sino está basado en lo que vamos a ver esta clase. Bien, a ver qué hora es. Ya. Bien, ahora sí, ya nadie nos va a interrumpir. Vamos a empezar. Bien, lo que tenemos aquí, primero que todo, vamos a ver un ejemplo de aplicación, como les venía comentando. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Prácticamente vamos a diseñar un embalse. Entonces, fíjense, en este ejemplo, ¿qué es lo que nos dice? Del caudal mensual de un río que abastece agua a una planta de energía en 14 periodos consecutivos de 4 semanas. Del año más seco, los caudales son los siguientes. Bien, en este ejemplo que vamos a ver a continuación, fíjense qué es lo que me dice. Que estamos tomando en cuenta, por supuesto, un caudal que está pasando a través del río, que ese caudal es el que va a abastecer a la planta de energía o a la central hidroeléctrica que se va a construir, ¿bien? Entonces, ¿consta de qué? De 14 periodos consecutivos de 4 semanas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, por ejemplo, que aquí el número 1, fíjense, del 1 al 14. Entonces, ahí están los 14 periodos. Pero cada periodo tiene 4 semanas. Eso les está diciendo aquí. Entonces, este número 1 tiene 4 semanas. Este número 2 tiene 4 semanas, entre 4 y así sucesivamente. Y aquí están los caudales que están en metros cúbicos por segundo de cada uno de esos periodos, fíjense, hasta el 14. El número 1 tiene 1.14 metros cúbicos por segundo, el número 2, 0.58 metros cúbicos por segundo, y así sucesivamente. Ya tenemos los valores de los caudales, bien, para cada uno de los periodos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer primero que todo, fíjense, inciso A, que dice, calcular el volumen del reservorio de almacenamiento para mantener la uniforme salida de energía a través de los años y calcular la potencia continua y si esta tiene una cabeza o una altura de 40 metros. Hemos hablado bastante de altura de salto y de lo que significa H, entonces aquí les está dando ya una altura dada, fíjense, 40 metros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular el volumen de almacenamiento o del reservorio. ¿Qué quiere decir? La capacidad que va a tener el embalse. El agua que vamos a poder embalsar en esta central hidroeléctrica. Eso es lo que vamos a calcular. Bien, en el inciso B, esto de acá ya es para que ustedes lo analicen. Si el reservorio es solamente la mitad de la capacidad requerida, ¿qué puede ser provista? ¿Cuánta potencia o energía será abastecida por una planta auxiliar que produce continuamente energía en el inciso A? Van a ver que esto, cuando resolvamos la primera parte, esto de acá, ya ustedes lo van a ver súper fácil. ¿Cuántas turbinas, qué tipo y qué velocidad específica podría instalarse para la potencia del inciso A? Entonces, fíjense, vamos a calcular qué tipo de turbina, vamos a establecer el tipo de turbina, la velocidad específica y todo lo que habíamos visto en las últimas ecuaciones de la clase del día viernes. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar hoy. Bien, entonces ya tenemos los caudales que prácticamente esos son los datos que ustedes debieran de tener para poder empezar un diseño. De lo contrario, si no tuviéramos esos caudales medidos, ¿qué tendríamos que hacer? Ir a medir los caudales, ¿verdad?
porque sin eso no podemos hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esos caudales son la historia del río, es lo que el río nos puede brindar. Entonces, si nosotros decimos, a ver, a simple vista, bueno, este río parece que me da más o menos estos metros cúbicos por segundo. No, ustedes tienen que ir a medir. ¿Por qué? Porque tienen que ser datos reales y exactos y lo más precisos posible. Entonces es algo que deberíamos de tener o con lo que deberíamos de contar. Ahora bien, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Fíjense, aquí tenemos ordenado lo primero que tenemos que hacer para diseñar hidrológicamente el embalse que queremos diseñar, que es, yo les decía, medir los caudales. Si no tenemos los datos de algunas mediciones que ya se hayan realizado, pues vamos y medimos esos caudales. Bien, entonces prácticamente lo que vamos a hacer con esta tablita es hacer una curva de masa, donde en la tabla, fíjense, tenemos nuestros 14 periodos, aquí están, fíjense. Ya sabemos que cada uno de los periodos tiene 4 semanas, ¿verdad? Ahí está especificado. Hemos copiado simplemente los caudales que teníamos aquí, son estos de acá, desde el 1 hasta el 14, ahí están ordenados aquí. Los caudales están en metros cúbicos por segundo, ¿verdad? Bien, ahora aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a sumar los acumulados, ¿ok? En este caso, podemos trabajar con caudales, pero también podemos trabajar con volúmenes. Aquí hay caudales y hay volúmenes. Ustedes deciden con qué trabajar, pero les tiene que salir lo mismo. Pueden trabajar con caudales, pueden trabajar con volúmenes, igual, es muy válido. Pero les tiene que salir el mismo resultado. Ahora bien, yo les decía, aquí, para la sumatoria de caudales, no sé qué le pasó a mi pantalla. Ya. Así. Primero, copiamos simplemente el número de periodos que tenemos, los caudales para cada uno de esos periodos y hacemos una sumatoria de caudales, que es prácticamente de algo acumulado. Fíjense, el 1.14 simplemente lo copio, a este 1.14 le voy a sumar el 0.58 y me va a dar 1.72. Al 1.72 le sumo el 0.68 y me da 2.40 y así sucesivamente. En hidrología, por ejemplo, era lo que hacíamos a la hora de calcular las precipitaciones de las diferentes estaciones, ¿verdad? Primero calculábamos el acumulado, vamos a hacer exactamente lo mismo aquí, pero con caudales. Ahora bien, para la sumatoria de volúmenes, se hace exactamente lo mismo, pero yo les mencionaba de que ustedes pueden trabajar con caudales o pueden trabajar con volúmenes, no hay ningún problema. Es exactamente lo mismo. Hacen su sumatoria, pero en este caso, fíjense, este valor, ese valor de ahí, como es un volumen, por supuesto que no está en metros cúbicos por segundo, ¿verdad? Simplemente estará en ¿qué? Simplemente está en metros cúbicos. Algo está pasando con mi pantalla. Bien, entonces tenemos que convertir, si lo tenemos en caudal y queremos trabajar en volúmenes, pues esto de acá convertiremos simplemente en metros cúbicos, que es un volumen, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí está 1.14, que es mi caudal, lo multiplico por 3.600 segundos, por, ¿qué más? 24 horas que tiene un día, por 7 días que tiene una semana, porque recuerden que el periodo tiene 4 semanas, y por 4.
¿verdad? Porque cada periodo tiene 4 semanas. Y eso lo dividimos entre ¿qué? Entre 1 por 10 a la 6, que es esto de acá, es lo mismo. ¿Para qué? Para que aquí no tengamos unos números tan grandes, una cifra tan grande, a pesar de que es pequeñita, pero vamos a tener números muy grandes. Es por eso que trabajamos en hectómetro. Entonces, todos estos números quiere decir 2.758 por 10 a la 6, 4.161 por 10 a la 6, y así. Todos están en hectómetro, ¿ok? Entonces, eso es lo que pueden ustedes hacer si quieren trabajar con volumen. Ahora bien, esto de aquí, fíjense, este último valor de aquí, que lo van a calcular de esta misma manera, si quieren trabajar en volúmenes. ¿Qué es? ¿Qué significa? Prácticamente este valor es lo máximo que vamos a poder guardar o almacenar en nuestro embalse. ¿Ok? Vamos a decirlo así como primera vez. Es lo máximo que podemos guardar. Bien, pero de esto máximo que estamos guardando o de todo lo que estamos guardando, porque si se dan cuenta, esto nada más es un acumulado de esto de acá, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto vamos a poder sacar de esto que estamos guardando? ¿Cuál es la cantidad que vamos a poder sacar? Todos los días, acuérdense de eso, todos los días de la vida útil de esta central hidroeléctrica, ¿cuánto de caudal es que vamos a poder sacar? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ese caudal, este de acá, como lo tenemos que gastar, ok, no nos vamos a quedar con él ahí embalsado durante una semana, sino que todos los días vamos a ir gastando. Como lo tenemos que gastar, entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos dividir, o vamos a dividir este valor entre ¿qué? Entre los 14 periodos. ¿Está bien? Vamos a dividir entre los 14 periodos y eso nos va a dar este número de acá, fíjense. ¿Está bien? ¿Está todo bien hasta ahí? Entonces, dividimos ese valor entre los 14 periodos. Si ustedes tienen 20, pues lo van a dividir entre los 20 periodos que tengan y les va a dar este valor. Ahora eso, obviamente, el primer día vamos a entregar esto. El segundo día vamos a entregar el doble. El tercero el triple. Entonces, ¿qué va a pasar? A este segundo día le vamos a sumar este, ¿se dan cuenta? O sea, este de acá más el mismo me va a dar este. Y luego, este de acá más 2 veces el anterior me va a dar este, ¿se dan cuenta? El triple, por 4, por 5 y así sucesivamente hasta llegar al último valor. Entonces, de ese modo vamos a tener el caudal saliente. Por eso acá dice sumatoria del caudal saliente. No se olviden que todo está en hectómetros. En este caso, estamos trabajando con los volúmenes. No estamos trabajando con el caudal en metros cúbicos por segundo. Fíjense, seguimos en metros cúbicos, es decir, estamos trabajando con volumen. Bien, entonces, una vez que calculamos ese caudal saliente, ¿para qué? Para saber lo que tengo que sacar en cada uno de los periodos. Entonces, en el periodo 1, tengo que entregar 2.229 por 10 a la 6 metros cúbicos de volumen. Por ejemplo, en el periodo número 5, tengo que entregar 11.150 metros cúbicos y así sucesivamente. Bien, luego de eso, pensé que se había cortado. Bien, entonces luego de eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer este balance de volumen. Es decir, vamos a hacer un balance de lo que entra y de lo que sale. Bien, es por eso que acá dice balance de volumen. Y esto nada más es una diferencia entre lo que me sale y lo que me entra. Entonces, si ustedes calculan esto, por ejemplo, a ver,
4.459 menos 4.161 les tiene que dar esto. ¿Se dan cuenta? Lo mismo, o esto menos esto. Para que les salga negativo, obviamente, primero han tomado el mayor, ¿verdad? Perdón, el menor. 9.967 menos 11.150 es menos 1. Entonces, esto menos esto me da esto, esto menos esto me tiene que dar esto, y así sucesivamente cada uno, para cada uno de los periodos. Bien, entonces, esto menos esto me da esto menos esto me tiene que dar esto, y así hasta el final. Ahora fíjense este detalle de acá, pequeño y gran detalle a la vez. Fíjense, ¿qué tenemos? Acá me sale 0, ¿verdad? Al final me tiene que dar 0, que quiere decir que yo estoy gastando toda el agua que me ha ingresado al embalse y que no estoy desperdiciando ni un solo metro cúbico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estoy trabajando con volumen. Por eso digo metros cúbicos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estoy entregando todo lo que tengo. No me estoy quedando nada ni lo estoy desperdiciando. Es por eso que aquí, al final, me va a dar 0 en mi balance de volumen. Bien, una vez que tenemos eso, aquí yo les voy a mostrar, fíjense, podemos trabajar en este caso para calcular el caudal medio seguro, que es el que vamos a ver a continuación. El caudal medio seguro es el que vamos a entregar todos los días, ¿ok? En este caso, acá solamente estamos haciendo para poder graficar una curva y poder observar cómo se comporta la capacidad de nuestro embalse, ¿ok? Pero lo que en realidad vamos a entregar todos los días es un caudal que tiene un número determinado. En este caso, aquí si se dan cuenta, me sale 0.92 y acá también 0.92. Aquí estamos trabajando con qué, fíjense. 31.21 es esto, ¿verdad? Por 14, que son los 14 periodos, por 28, 7 por 4, 28. Ok, 7 días que tiene cada una de las semanas, y son 4 semanas. Por 24 horas, por 60 minutos, por 60 segundos, eso me da 0.92 metros cúbicos por segundo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese de ahí es mi caudal medio seguro. Este es 0.92. Pero, si yo trabajo con los caudales, fíjense, 12.9 o 12.90 dividido entre los 14 periodos, me sale 0.92 metros cúbicos por segundo. Ahora, aquí yo estoy trabajando con volumen, pero para convertirlo en caudal, como estoy calculando el caudal medio seguro, no lo voy a obtener directamente en volumen, ¿verdad? Tengo que convertirlo a caudal. Entonces es por eso que se hace toda esta transformación. 14 por 28 por 24 por 60 por 60 para no tener solo metros cúbicos, porque esto de acá, fíjense, solo está en metros cúbicos. Entonces hago esta conversión para poder tener metros cúbicos por segundo, porque esto de acá es el caudal medio seguro. Pero si trabajo directamente con esto, que ya está en metros cúbicos por segundo, no necesito hacer todo este proceso y directamente lo divido entre mi número de periodos. Y fíjense que me da lo mismo, 0.92 y 0.92. Entonces, a la hora de que ustedes estén realizando su ejercicio, para verificar, podrían hacerlo de este modo. Calcular el caudal, convertir eso a volumen y hacer esta prueba para ver de que el caudal medio seguro les salga lo mismo, así esté en volumen, y así hayan decidido también trabajar con directamente caudales. Entonces, esa sería la mejor prueba que ustedes pueden realizar. Bien, entonces este de acá, este 0.92 metros cúbicos por segundo,
es el caudal que yo puedo sacarle a ese embalse todos los días de su vida. Bien, ahora veamos este esquema. Fíjense, esto de acá, por supuesto, ustedes lo pueden graficar en Excel cuando les toque hacerlo, si es que les toca hacerlo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Fíjense. Tenemos los valores acumulados y el periodo de 4 semanas. Fíjense, del 1 al 14, ¿verdad? Hemos hecho todo este proceso de acá para obtener este de acá, este esquema que es la curva de masa. Bien. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Cuando ustedes lo grafiquen, ok, una vez que esté graficado, poniendo algunas líneas, como son estas segmentadas, nosotros de aquí podemos obtener la capacidad que va a tener nuestro embalse. Entonces, me parece que es muy importante que lo realicen también para que lo puedan calcular de este modo. Por ejemplo, aquí nosotros ya tenemos el gráfico, ya está listo porque ya hemos tomado en cuenta los valores para el gráfico, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya dijimos que aquí tenemos los 14 periodos. Bien, les vuelvo a recordar. Los valores de la curva están en volúmenes, porque nosotros hemos decidido trabajar en volúmenes y no en caudal. Acuérdense de eso. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Trazamos la recta que une el 0 con el punto A. A ver, fíjense. Aquí, si no me equivoco, de aquí, fíjense, hasta aquí. A ver. Aquí está el punto A. Y aquí entre medio está el 0, solamente que aquí no se puede ver bien, en este puntito de acá. Es esta línea que viene desde el punto A, fíjense por dónde pasa. Pasa por aquí. Es esa de ahí que se va perdiendo en la línea amarilla. Entonces llega del punto 0 hasta el punto A. Bien, trazamos esa recta del punto 0 al punto A, que es donde termina la curvita. Y luego de eso, ese valor, de acuerdo a la tabla que vimos, ese último valor debería ser ¿cuánto? 31.210. Nada más para que ustedes se ubiquen un poquito más. Ya vimos que si lo dividimos entre los 14 periodos, me va a dar ¿qué? Me va a dar el caudal medio seguro, ¿verdad? Que van a ser los metros cúbicos por segundo que yo le puedo sacar en esos 14 periodos, que consta en 4 semanas cada periodo. Bien, ahora, ¿cuánta agua vamos a tener que guardar? Eso es lo que nos interesa saber de este esquema, o saber interpretar y saber ubicar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Trazamos una paralela a la recta de 0A, que habíamos dicho que era esta de acá, ¿verdad? Esta blanquita de aquí, no la primera, sino la segunda que llega de 0A. Trazamos una paralela por el punto mínimo. ¿Cuál sería el punto mínimo? Más o menos es este de acá. Ustedes pueden, cuando hagan su trabajo, analizar. Podría ser este el punto más bajo, quizás este de acá, fíjense, y más bajo me refiero a que como esto está subiendo, entonces, ¿cuál es el que está bajando? Este de acá. Vuelve a subir y vuelve a bajar. Pero que a simple vista, este de aquí es el más bajo, ¿verdad? No este, porque a simple vista eso es lo que nosotros notamos en el esquema. Este es el más bajo. Este no es tan bajo. Sí baja la curva, pero no tanto como esta. Eso es lo que quiero que se den cuenta. Entonces trazamos la paralela. Fíjense, aquí está la línea blanca segmentada. Y de la misma manera con el punto máximo. ¿Cuál sería el punto máximo? Sería este de acá, este de acá o este de acá. Es por eso que aquí hay una línea, fíjense, en el punto D, en esta letra blanquita D, hay una línea blanca que está rozando esta curva de acá, la rojita. ¿Por qué? Porque estamos o queremos analizar si ese es el punto más alto o el punto máximo. Ahora, fíjense cómo va, es la primera línea blanca. Entonces, va de esa manera y a donde toca, bueno, no llegó hasta el final. Pero
Estamos analizando esa. Podemos analizar esta de aquí también. Quizás ese es el punto máximo. O esta de acá, que ya la tenemos, que es de 0 a A. Entonces, ustedes pueden analizar cada uno de los puntos, pero en este caso se ha analizado ese de ahí. Entonces, una vez que trazamos las paralelas que nosotros querramos para analizar cuál es el punto mínimo y cuál es el punto máximo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Trazamos esas paralelas y la distancia vertical entre el punto mínimo y el punto máximo, ok, esa distancia que vamos a obtener, lo hacemos a través de una simple recta. Como nosotros tenemos estos valores, me voy a volver un poquito atrás. Como nosotros tenemos estos valores, que es el balance de volumen, aquí, fíjense, nosotros podemos ubicar cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Entonces, ¿qué hacemos? Como hemos visto que algunos tienen valores negativos, se hace una recta. Por ejemplo, acá, ¿cuál es el punto máximo? 0.6, 0.2, 0.0. Me parece que es este. No. De los positivos, a ver. 0.5, 0.2 sería este, ¿no? El 0.5. Ahora, ¿cuál sería el máximo de los negativos? ¿Y por qué no el mínimo? Porque como esto ya es negativo, se dan cuenta, ya está por debajo, pues voy a buscar el máximo negativo. ¿Se dan cuenta? No quiere decir que porque sea el máximo y el mínimo, yo tengo que buscar el mínimo mínimo de acá. Es contradictorio, lo sé, pero como es un valor negativo, entonces tiene que ser el mayor para ser considerado el mínimo mínimo. ¿Cuál sería acá? A ver, fíjense, menos 1.6, 1.4, menos 2, menos 3, ¿no? Este, Sí, ese. Sí, menos 3.980. A ver, por favor, si ustedes tienen su calculadora, hagan el ensayo de calcular. Pónganse valor absoluto, pongan el valor positivo mayor, que en este caso es 0.5, ¿verdad? Si no me equivoco, y si no, ustedes corríjanme por favor. Y el mayor valor negativo, que sería menos 3.980. Si alguien lo puede calcular, por favor. 3,451. Ya. Ojo que no se olviden que esto está por 10 a la 6, ¿verdad? Y pónganle el signo que le corresponde al positivo y al negativo, solo que dentro del valor absoluto. Ahora fíjense, acá da 4.52, más o menos eso les tendría que salir. A ver, ¿pueden corregir? ¿Puede volver a colocar la tabla, por favor? Ahí. A ver, o nos estamos equivocando. 0.5, el positivo mayor, ¿sí? Sí, ¿no? Porque este es 0.2, no hay más. Y este es 0. Sí, debería de ser ese, a menos que acá, por error de pasar a la diapositiva o algo, he visto que hay varios errores. ¿Sale o no, chicos? Cuatro coma 509. ¿Cómo? 4,509 me sale. Ya. Si colocamos Sí, eso me sale igual. ¿Sí?
Ya, muy bien. Entonces, fíjense, es así como se calcula ese 4.5 algo, ese valor está por 10 a la 6, ¿verdad? Está en hectómetros, está en metros cúbicos. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que ese de ahí, ese valor, es la capacidad de nuestro embalse. Ahora, fíjense, aquí se ha hecho otra prueba, que era lo que yo les decía, y que yo les recomiendo que ustedes también hagan al momento de que les toque resolver este tipo de ejercicios. Fíjense, se ha tomado como valor máximo este de acá, ¿se dan cuenta? Y como valor mínimo, uno que está aquí, si no me equivoco. Este de acá, más o menos por aquí. Es por eso que está entre A y B, fíjense, pero da solamente 2.52. Entonces, fíjense, ahora haciendo comparación con esta, por supuesto que vamos a tomar en cuenta el 4.52. Entonces, el mayor valor. Y así ustedes pueden hacer sus comparaciones para verificar que el que estén utilizando sea el mayor. ¿Bien? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Les quedó claro esta parte? Una No, me pregunta. quedó claro el valor del caudal saliente y cómo sacarlo, toda la sumatoria. Ya. Se van a volver a conectar. Voy a finalizar porque ya se nos va a cortar. Falta un... Vuélvanse a conectar, por favor. Bien, ¿están viendo mi pantalla? Sí. ¿Sí o no? Sí, se ve. Sí. Bien, entonces, a ver, ¿cuál era la pregunta? ¿Cómo se calcula el caudal saliente, verdad? ¿Sí? Sí. Una mosca se entró. Ya, a ver. Ya, el caudal saliente. Habíamos dicho de que, primero que todo, no se vayan a olvidar que ustedes pueden calcular esto en caudal o en volumen, ¿verdad? Ahora bien, a la hora de calcular ese caudal saliente, voy a- Disculpe, ¿no debería ser volumen saliente? aquí, Sí. sí, pero al final de cuentas igual hacemos el balance de volumen. Entonces, puede que acá haya habido un error. De todas maneras, en este caso, claro, es volumen, ¿no? Pero tenemos que tomar, no sé por qué no me sale, ahí está. Habíamos dicho que prácticamente de lo que vamos a acumular, ¿ok? ¿Por qué le pusimos aquí caudal saliente? Porque es lo que se va a entregar en cada uno de los periodos, ¿ya? Es como un caudal prácticamente, pero está en volumen. No sé si es que los enredo así. En este caso, fíjense, habíamos dicho de que al hacer la sumatoria de volúmenes, nosotros tenemos que dividir esa cantidad, la última cantidad,
entre el número de periodos, que en este caso es 14. Ustedes pueden tener 15, 20, 30, etc. Y ese es el primer valor que va a ir aquí, en el caudal saliente. Bien, ahora, eso para el primer periodo. Pero para el periodo número 2 va a ser esto más esto, es decir, el doble. ¿Se dan cuenta? 2 más 2, 4, 229 más 2, 29, 450 y algo. Ahora, 4.54, perdón, 4.450 y ¿cuánto es? 59. Este punto 450 y algo, le sumamos 2.229 y nos va a dar 6.6. A este 6.6 le sumamos nuevamente el 2.229 y nos tiene que dar 8.917. A ese 8.917 le sumamos 2.229 y nos tiene que dar 11. Al 11 le sumamos 2 y así sucesivamente hasta llegar aquí. Entonces, de esa manera se calcula ese caudal saliente. Ahora sí. Sí, gracias. Bien, entonces continuamos. Ya vimos cómo vamos. Una pregunta, ingeniera. ¿Sí? Acerca del periodo, ¿siempre se va a trabajar con semanas o hay otro tipo de unidades? O sea, sí, No, no siempre. Muy buena pregunta. Podemos trabajar con años, es decir, por ejemplo aquí, 2001, 2002, 2003, 2004 y así sucesivamente. Entonces, yo les puedo dar, por ejemplo, en el ejercicio trabajen con 30 años, pero también se les va a dar los caudales, bien, los datos de los caudales para que ustedes puedan trabajar el resto. Puede ser en años, pueden ser en semanas, en meses, etcétera, pero por lo general es en años. Bien, aquí para que ustedes más que todo sepan analizar cuando les toque años, obviamente no van a multiplicar por 28, ¿verdad? Porque aquí es 7 por 4, de los 7 días que tiene cada semana, y son 4 semanas, es por eso que aquí es 28. Si ustedes trabajan con un año, entonces ya no sería así, ¿verdad? Para que ustedes sepan manejar si están trabajando con semanas, con años, con meses, etc. ¿Dónde cambia? Aquí. Pero lo habitual es años. Bien, entonces ya vemos cómo podemos calcular la capacidad del embalse. Ustedes pueden hacer diferentes pruebas y hacer sus estimaciones o sus cálculos con la ayuda de este esquema, o directamente, estaba más fácil como yo les dije, ¿verdad? Ubicar en la tablita el valor máximo y el valor mínimo, pero máximo de los negativos. Entonces, me parece que esa también es otra buena idea para hacer. Otro método también. Bien, ahora aquí tenemos la curva de masa acumulada, que es prácticamente lo mismo que acabamos de ver en la curvita pasada, pero simplemente que esto de estar echado lo estamos volviendo horizontal. Bien, y esto es para que nosotros podamos identificar, fíjense, de una manera un poquito más clara, ¿verdad? Ya que como el otro está inclinado y la capacidad del embalse está así pequeñita, entonces es un poco difícil a la vista. Ahora bien, aquí en este caso, lo que se ha hecho es ponerlo de manera horizontal el esquema para poder apreciar de una manera más clara. Y esto van a ver que no lo van a encontrar en cualquier libro. Esto de acá es algo que el doctor ha hecho. Entonces, fíjense, aquí nosotros tenemos la misma curvita. Obviamente, como está en horizontal, ya se nos hace mucho más claro poder observar, fíjense. Aquí podemos decir que el embalse se llena, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Pero cuando la curva está bajando, quiere decir que estamos entregando el agua. El embalse se está vaciando, está entregando una cierta cantidad de agua. Luego se cierra la compuerta, el embalse se vuelve a llenar, fíjense, porque la curvita está subiendo,
luego vuelve a ceder, fíjense, y luego se vuelve a llenar y así sucesivamente. Y acá, fíjense que está marcado la capacidad del embalse. Aquí es el valor máximo positivo, ¿se dan cuenta? Este de acá no había sido. ¿Por qué? Voy a volver al esquema pasado y acuérdense que ese salía ¿cuánto? 2 punto algo, ¿verdad? Fíjense, esa parte es esta prueba fallida de aquí, de A a B. Sale 2.52, tomando en cuenta este como punto máximo y otro como punto mínimo. Entonces, fíjense, si hubiéramos tomado este y este de acá no es, ¿verdad? O si tomamos en cuenta este como máximo y este como mínimo, no me va a dar la capacidad máxima. Entonces, es por eso que ustedes tienen que analizar la mayor cantidad de pruebas que puedan realizar, y en este caso, este es mayor que este, sí, porque fíjense que este está un poquito más debajito y este más arriba. Y luego, en este otro esquema a simple vista, como les decía, no se puede observar bien, pero en este sí. Este no es el mínimo mínimo, ¿verdad? O el más bajo, sino este de acá. Entonces, con ese punto máximo, que es este, y el mínimo mínimo, se calculó que la capacidad de nuestro embalse, que en este caso, 4.52 o 4.509 por 10 a la 6, que es hectómetros, ¿verdad? Metros cúbicos. Entonces, eso de ahí es la capacidad de nuestro embalse. Para que lo puedan apreciar de una mejor manera, ahí está el esquemita, con la curva. Ahora bien, aquí ya tenemos directamente lo que hemos calculado, pero la ecuación es la que yo les dije y cómo lo calcularon. Valor absoluto del valor máximo y del valor mínimo. Y con eso ustedes obtienen este volumen de almacenamiento o la capacidad de almacenamiento del embalse. Ahí está, 4.52 por 10 a la 6 metros cúbicos. Luego, más abajito, fíjense que tenemos. Tenemos el cálculo de la potencia de nuestra reserva. Esta ecuación ya la vimos la clase pasada, fíjense. Es igual a que, la potencia es igual a que, a la eficiencia del equipo. En este caso, para una eficiencia estamos tomando el 92%. Ojo, y no así el 100%. Luego tenemos la densidad, que eso es un valor que ya conocemos. La gravedad también. Tenemos el caudal. Aquí se utiliza el caudal medio seguro. ¿Cuál es ese caudal medio seguro? Este de acá, el que se va a entregar todos los días de vida de la central hidroeléctrica. Ese es el caudal medio seguro. Entonces, ese caudal medio seguro lo vamos a introducir aquí. Fíjense, 0.92 por la altura de agua o carga que nos los daba al inicio del enunciado. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto era? 40 metros o altura efectiva. Y eso, para que nosotros obtengamos el resultado en kilovatios, lo dividimos entre 1000. Entonces ahí está. Nos sale una potencia de 332 kilovatios. Bien, esa es la potencia. Luego tenemos el cálculo de la capacidad del reservorio. Ahora, esto es para que ustedes ya lo analicen ustedes con calma. En este segundo inciso, que yo les decía, aquí, si el reservorio es solamente la mitad de la capacidad requerida, que puede ser provista, ¿cuál sería la potencia? Es por eso que acá, voy a volver nuevamente donde estábamos, está dividiendo, fíjense, si solamente quiero la mitad, entonces divido entre 2. Esta capacidad total, ¿se dan cuenta? Y obviamente me va a salir un valor más pequeño o la mitad de él. Nada más de eso. El cálculo de la demanda reducida, para que ustedes lo analicen, fíjense, ahí está. Y aquí tenemos todas las variables, la densidad del agua, todo lo que estamos utilizando. La cabeza o salto del agua, que es lo que nos da al inicio del enunciado. Ahora bien,
Aquí nuevamente, fíjense, ya ustedes analícenlo, calcúlenlo, es para que practiquen. No les estoy diciendo porque no les quiero enseñar. Para que ustedes lo practiquen y ya vayan acomodándose o empapándose del ejercicio. Calculen a la capacidad media y vean cuál es la diferencia. Ahora, aquí en el número 8, el análisis de opciones. Esto lo hemos visto en la teoría, ¿se acuerdan qué pasa? En caso de fallas o mantenimiento, en la operación, hablando de nuestra turbina, porque ese es el corazón de nuestra central hidroeléctrica, ¿qué pasa? Primero que todo, fíjense, inciso A, podemos diseñar y operar dos unidades compartiendo el mismo poder de salida. ¿Qué quiere decir? A ver, yo digo, voy a utilizar dos turbinas tipo Francis, reparto, si me salió 100 kilovatios, por ejemplo, 50 kilovatios y 50 kilovatios. ¿Bien? ¿Puedo trabajar así? Sí. El inciso B, diseñar una unidad solamente y una segunda unidad de similar tamaño como una unidad suplementaria es antieconómico. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tomemos en cuenta este valor. Si mi potencia es 26.60 kilovatios, yo digo, bueno, a ver, voy a utilizar una turbina tipo Kaplan, ¿ya? Aunque no sea esa, simplemente es un ejemplo. Tipo Kaplan, y voy a mandar a hacer otra que me va a dar la misma potencia por si se me frega esta, entonces utilizo la otra porque va a tener la misma potencia. Pero ¿qué pasa si nunca ocurre de que se le fregue la primera? ¿Han visto la clase pasada? El tamaño de esos equipos es verdaderamente enorme, ¿verdad? Y que ustedes inviertan un dinero que no van a utilizar porque quizás a ustedes no les va a ocurrir el accidente de alguna falla o de que se les fregó la primera turbina y la otra esté intacta, incluso con el pasar del tiempo cualquier cosa se daña, ¿verdad? Cualquier cosa pierde su eficiencia, cualquier cosa que ustedes guarden con el tiempo, aunque esté nuevita, no va a ser lo mismo que esté ahí almacenada durante años. Entonces es por eso que es antieconómico. Y no es recomendable. Y en el inciso C, de lo que vimos anteriormente, es deseable diseñar y operar una unidad provista con otra unidad de diésel para mantenimiento. Entonces, fíjense, podemos tener el primer caso, pero también podemos tener algo provisional, utilizar algo con diésel, como dice ahí, para tener un mantenimiento. Si se me pega la una, quizás puedo tener otra de menor costo o algún otro equipo que me pueda trabajar a diésel. ¿Se dan cuenta? Hasta que podamos reparar el primer equipo. Esa sería otra opción, ¿bien? Pero no la del inciso B. Nunca lo hago. Bien, entonces, ahora vamos a calcular la velocidad específica. Esta de acá es la velocidad específica, NS. Es una velocidad aparente, como les explicaba en la clase pasada cuando habíamos visto las ecuaciones. Fíjense que aquí tienen marcados estos valores. Yo les había dicho que lo busquen en los apuntes, porque si no, ustedes puedan buscarse las tablitas en internet. Fíjense, tenemos este valor de phi. En este caso estamos tomando 0.70, es un valor de la tabla. Y aquí también, a la hora de calcular el diámetro, ¿okay? Este valor de A, 4.43, también es un valor de tabla. Quiere decir que no lo estamos calculando, ¿verdad? Lo podemos introducir directamente. Y luego, por ejemplo acá, si reemplazamos el caudal, que es un valor que ya tenemos, reemplazamos este valor, ¿okay? Introducimos esta ecuación aquí, en vez de D ponemos esto. Obviamente este no lo tengo, entonces me va a quedar todo en función de n, ¿verdad? Este valor de aquí ya lo tenemos, 0.70, fíjense, phi es 0.70. Entonces aquí tengo n, aquí en B también voy a tener n, y ustedes saben que si meten todo esto, ingresan todo esto a la calculadora, despejan el valor de n y les va a dar, ¿verdad? Entonces lo pueden hacer de esa manera. Pero aquí está despejado, fíjense, para n. Entonces aquí sale ¿cuánto? 810.49 revoluciones por minuto. Hay una tablita que les voy a mostrar a continuación que se llama la tabla de Mosonji, donde podemos corregir el valor de esa velocidad.
Es decir, utilizar quizás un valor aproximado. ¿Por qué? Porque en la tablita no vamos a encontrar precisamente este valor que nos salió de 810.49. Nos vamos a la tablita y vamos a utilizar el valor más cercano. A ver, si no me equivoco, está aquí. Fíjense, recomendaciones de Mossoni en revoluciones por minuto. ¿Tenemos cuánto? 810.49. Veamos. 600, 500, aquí. Tenemos 1000 y hay 750. Entonces, utilicemos este que está un poquito más cercano a los 800, ¿verdad? Es por eso que acá dice, de acuerdo a la tabla, utilizamos 750 revoluciones por minuto. Ahora bien, aquí en la ecuación para el diámetro, podemos reemplazar esos 750. Bien, reemplazamos ese valor de n, corregido por la tablita, y calculamos el diámetro. El diámetro, por lo general, si ustedes lo multiplican por 1000, lo pueden obtener así, en milímetros. Luego de eso, podemos calcular ahora sí la velocidad específica, ¿verdad? Reemplazando también esta n de acá, porque los demás valores ya los tenemos, y nos da 136 revoluciones por minuto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con este valor de aquí, ¿ok? La velocidad específica, de acuerdo a esta tabla, a ver, ¿cuánto nos sale? 136 revoluciones por minuto. Vayámonos nuevamente a la siguiente tablita para que veamos aquí. Si nuestro valor es 136, está aquí, entre 120 y 200, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Busco mi velocidad específica en uno de estos valores. Y aquí, ¿Lápiz? Uy, no tengo lápiz yo. con su teléfono activado. Bien, y con ese valor, fíjense, ¿qué turbina vamos a utilizar? ¿Qué tipo de turbina? Vamos a utilizar una turbina tipo Francis medio. Además de que mi altura, fíjense, ¿cuánto era de mi valor inicial? 40, ¿verdad? Y en este caso la altura de salto. Entonces vamos a utilizar esta de aquí. Con la velocidad específica y según la tabla que acabamos de ver, ocupamos una turbina tipo Francis de velocidad media. Una Francis media. Entonces, esa es la turbina que se va a utilizar. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? Yo tengo una pregunta, ingeniera. ¿Puede retroceder la anterior diapositiva? Ya. ¿Está? No, la anterior. A la hora de adoptar para el Monzoy, usted adoptó 750, es el que está más cercano, ¿no? Y ese al adoptar influye dentro del cálculo del diámetro. Yo así comprobando ahorita que si adoptaba el otro, que era el que le decía que es 1000, ¿no? El diámetro va a disminuir. Bueno, como es milímetro, no disminuye tanto, ¿no? De 475 a 430. Para adoptar, ¿en qué nos podemos basar nosotros para adoptar? Yo les recomiendo que hagan exactamente lo mismo que hemos visto aquí. Como es 810, entonces vámonos a ver aquí a la tablita. ¿Dónde está? Aquí, ¿verdad? Si hubiéramos adoptado 1000 de 810, son casi, pongámosle ya, que sean 800, a 1000 son 2000, ¿verdad? Pero de 750 a 800 es poquita la diferencia. Entonces, el más próximo, ¿está bien? No el 1000 porque es demasiada la diferencia. Claro, como usted dice, en milímetros no es mucho, ¿no? Pero imagínense si eso nos genera un costo adicional, ¿ok? Porque todo está en el presupuesto. Ahora, ahí sí, ¿no? Ahí sí nos va a pesar.
no aquí porque son milímetros, pero a la hora de que nosotros tengamos que entregar al fabricante, ¿qué dijimos que le vamos a entregar? El diámetro, ¿qué más? La velocidad específica y quizás también la potencia. Entonces, esos valores son los que les vamos a entregar al fabricante para que nos haga la turbina. Entonces, ya él nos va a decir el precio, ¿no? Y si es más grande, entonces más nos va a costar ese equipo. Entonces, el más próximo. Ya, gracias. Está bien, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, es el más próximo por debajo y por encima, ¿no? Del valor. O solo Sí. por debajo. Pudiera ser por encima, pero como les digo, que esté así como este, no tan lejano. Ahora, yo hubiera adoptado, si acá hubiera sido 910, ¿cuánto hubiéramos adoptado? 1000. Está más cerca. Eso, exactamente, porque está poquito. Bien, no adopto 750 porque ya es muy por debajo de los 900, ¿verdad? Así, eso tienen que ver, que sea un poquito cercano. Lo más cercano posible. Una pregunta más. ¿Cuál es la vida útil de una turbina? Perdón, ¿no escuché bien? ¿Cuál es la vida útil de una turbina? No hay exactamente, claro, hay parámetros, pero como les digo, de nada nos sirve que nosotros sepamos la vida útil de una turbina, ya que hemos visto en la teoría de que, por ejemplo, si surge algún incidente, imagínense, al año de que la hemos estrenado, entonces, ¿qué va a pasar? Fin de la vida útil de mi turbina, ¿verdad? Lo que tenemos que evitar son los fenómenos hidráulicos que hemos visto. Pero que yo sepa, debe estar alrededor de unos 20 años, por ahí, incluso 30. ¿Por qué? Porque si se han dado cuenta, la vida útil de una central hidroeléctrica igual es bastante, son bastantes años. Es más que una red de alcantarillado. Es más. ¿Por qué? Porque la inversión también que se hace es bastante grande, entonces es como que, bueno, me conviene invertir porque es un periodo largo de vida que va a tener mi estructura. No es que lo tengo que volver a rediseñar o volver a calcular para aumentar así como la red de alcantarillado, no. No se hace eso. Bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Entendieron? La mayor parte sí. Ya cuando lo estén resolviendo, quizás les van a venir algunas dudas. Pero, a ver, vamos a ver. Vamos a ver cómo les va. De todas maneras, si su examen es oral, o sea, preguntas y respuestas, y es individual, yo me imagino que lo más importante es que ustedes no solamente sepan, bueno, voy a utilizar esta fórmula, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo les pregunto, a ver, Jason, dígame, ¿cómo puedo estimar la capacidad de mi embalse? Entonces, ¿qué me va a responder Jason? Teóricamente, ¿verdad? No me va a decir, bueno, yo pongo en el valor absoluto este valor y este valor, no, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Cuando ustedes les pregunten igual ecuaciones, así como en San I 2 las personas que han llevado, no van a decir, voy a sumar B con C más, no, ustedes tienen que decir qué se llaman esas variables, ¿ok? Y darse a entender lo mejor que puedan. Ojo, ahí está, pienso yo, la clave de todo. Bien, entonces, si no tienen más preguntas, nos vemos el día miércoles y ya vamos a ingresar a ver un poquito acerca de las presas de relleno, ¿bien? ¿Cuáles son estas características? No solamente el material, sino también conocer, ya vamos a ver la parte del salto de agua, vamos a ver
algunas otras características que tiene, hasta dónde llega el agua, los sedimentos, etcétera. Vamos a estudiar un poquito mejor eso. Y luego lo de hormigón, pero primero creo que vamos a ver la parte de presas de relleno. Así que si no tienen preguntas, nos vemos el día miércoles. ¿Bien? Hasta luego, cuídense mucho.